Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 26º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Solicitamos cordialmente la presencia del Dr. Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches. Empiezo agradeciendo a nuestro conferencista de hoy, el doctor Gener Villarreal, que es autoridad. Perdonen, voy a cortar porque mi perro no les va a dejar escuchar. Es autoridad latinoamericana y mundial, por qué no decirlo, con las grandes contribuciones científicas que él ha hecho. Doctor Villarreal, muchísimas gracias por haber aceptado dar esta conferencia. Muy amable, estamos muy agradecidos con usted, muy gentil. Muchas gracias, doctor Roberto Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, doctor Villarreal, quien ofrecerá una conferencia magistral con el tema Análisis sísmico de estructuras con disipadores de energía, Taylor. Me permito leer una breve reseña del doctor Gener Villarreal. El doctor obtuvo su título de ingeniero civil en 1991 y el grado de científico en magíster en ciencias de la ingeniería en Kiev National University of Building and Architecture. En el año 2004 obtuvo el grado científico de doctor PhD en Moscú State Civil Engineering University. El doctor ha tenido varios premios, entre ellos el Premio Nacional al Concurso Nacional del Libro Universitario 2006, 2007, 2008, otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores, Lima, Perú. En el año 2019 ha sido decorado con el Premio Vicente Delfín Pinzón en el área de actividad docente e investigación distinguida, otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental La Libertad. En el año 2012, la Universidad San Pedro lo condecoró con el título honorífico de Doctor Honoris Causa. Profesor principal, Universidad Peruana en Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. Profesor de varias universidades, entre ellas de Ecuador, Cuba, Bolivia, Perú, Honduras, entre otros. Miembro del Comité Científico del Congreso Mundial de Patología. Miembro del Comité Editorial de la Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras. Autor de 27 libros de investigación de estática, dinámica, resistencia de materiales, análisis estructural, dinámica estructural e ingeniería sismo resistente. Conferencista nacional e internacional con más de 400 conferencias dictadas. Es importante mencionar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que estas puedan ser respondidas una vez terminada la intervención del doctor. Estimado doctor Villarreal, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, doctor Roberto Aguiar. Una gran amistad me une con usted. Para mí es muy grato poder compartir el día de hoy con todos los asistentes el tema ya indicado acerca del análisis sísmico de estructuras con disipadores de energía Taylor. Agradezco también a CienciLab, a ESPE y a todos los asistentes el día de hoy. Para mí es un placer siempre servir a los amigos y qué mejor a un gran amigo como el doctor Roberto Aguiar, una autoridad dentro de la ingeniería estructural y sismo resistente. Voy a iniciar la presente conferencia con esta frase motivadora para quienes estamos dentro de la docencia universitaria que al mismo tiempo es decencia. El profesor Amoso, un apasionado por la docencia, a pesar de tener muchos proyectos, él fue mi tutor en la época del doctorado y claramente recuerdo cada una de las frases que él me decía, se quedaron grabados en mi mente y en mi corazón. Una de ellas es esta, que el buen maestro es aquel que lo difícil lo hace fácil y el mal maestro es aquel que lo fácil lo hace difícil porque ni él mismo lo entiende. Una frase muy profunda porque es la labor nuestra de no
hacer más complicadas las cosas, sino al contrario, transmitir con un lenguaje sencillo, digerible, y que realmente el estudiante, el maestrante, el doctorando, pueda seguir el camino correcto hacia la búsqueda de nuevos conocimientos. Es la labor que nos toca. Muy bien, lo hace el doctor Roberto Aguiar, así es que cae a pelo, doctor Aguiar, esta frase para usted. Cuando se realizan las investigaciones, pues siempre nosotros nos preguntamos y los jóvenes también apasionados por querer producir, generar conocimiento, empiezan siempre a buscar un programa de cálculo para que a través del mismo quieran empezar a manipular, crear algunos tips, como ellos lo indican, y a partir de ellos realizar cálculos estructurales. Algo totalmente inadecuado. Todos quienes estamos inmersos dentro de la investigación, sabemos perfectamente que todo se inicia a través de un estado del arte. Un estado del arte significa el estudio de las investigaciones respecto al tema que yo voy a realizar dentro de un contexto no solamente local, regional, nacional, sino mundial. Hace muchos años se decía que el tener una profesión significaba pues vivir tranquilo toda la vida. Después se dijo hay que tener pues la maestría, hay que aprender un nuevo idioma, hay que hacer un doctorado. Y hoy en día se habla también de un idioma adicional. Ya no es suficiente la lengua materna más el inglés, sino adicional necesitamos un idioma, lógicamente de una de las potencias mundiales con las cuales uno podría, en cierto modo, encontrar información valiosa que en muchos de los casos tampoco se están traduciendo al idioma inglés por un tema netamente privado. Muchos países lo consideran como patrimonio del país, ¿no? De la cultura. Entonces, eso nos va a permitir ampliar mucho más este estado del arte. Entonces, el estado del arte es la búsqueda de todos los aportes que se ha tenido en un contexto global, mundial. Lógicamente que entendemos, como lo que voy a presentar, se va a basar en una metodología, significa una aplicación, hablando de este disipador Taylor. Pero también se pueden realizar modelos, significan ensayos, prototipos, o también se pueden crear nuevas fórmulas. Entonces sabemos que las investigaciones no solamente son tecnológicas y experimentales, también son teóricas. Y como todo en la ingeniería estructural, es aplicativo a un objeto real, para llegar finalmente a ciertas conclusiones que, como siempre lo digo, deben de ser numéricas, porcentuales, contundentes, recomendaciones que tienen que ser textuales y las líneas futuras de investigación, que viene a ser la sinceridad del investigador respecto al tema que ha realizado. Hablar de la sinceridad implica entender que lo que uno aporta es algo muy pequeño de verdad para el universo de conocimiento. Y ahí va otra de las grandes frases del profesor Amoso, que en paz descanse. Él decía, yo sé tanto como una arena en todo el mar, un personaje, un genio de verdad, de talla mundial y era una persona muy humilde. Y eso es algo que caracteriza siempre al investigador. Entonces las líneas futuras vienen a ser las nuevas tendencias que van a partir de lo que uno ha realizado a continuarse, tal vez no uno, sino otros investigadores. Esto nos llama rápidamente a la reflexión. El profesor Marc Lechko decía que a las personas, pues, no los mata el sismo, sino son los edificios que colapsan. Y uno rápidamente se tiene que ir a su código de diseño. En todos los códigos de diseño
la norma de diseño sismo resistente del Perú, la E030, la norma ecuatoriana de construcción, la NEC 15, y todos los códigos a nivel mundial aceptan el daño. Aceptan el daño, siempre se dice si el sismo es severo, el daño puede ser importante, implica que vamos a tener que reforzar. Si el sismo es moderado, el daño es reparable, son cosas pequeñas. Pero en ningún código de diseño se puede entender que podría ocurrir lo que ocurrió en el sismo de Kobe en el año 1995, como podemos apreciar, un edificio que ha colapsado, que no solamente nos va a generar pérdidas materiales, sino sobre todo pérdidas de vidas humanas. Consecuentemente, los códigos de diseño también tienen sus limitaciones, como estamos claramente entendiendo. Debemos entender que cuando ocurren los desastres, inmediatamente se dice pues que los responsables son los ingenieros civiles dedicados a estructuras, porque siempre en un contexto se indica es el ingeniero civil, es el que se dedica a la línea de estructuras. Y no es así. La responsabilidad en realidad es totalmente compartida. Tuvimos un conversatorio en el año 2010, post-sismo de Chile, en Lima, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y en este conversatorio donde participamos distintas personas, humildemente las personas más representativas del Perú y algunas del extranjero, discutimos mucho acerca de los sistemas de muro de utilidad limitada y también el tema de la norma peruana de diseño sismo resistente. Y dentro de todas las conversaciones, pues, salió este tema de las responsabilidades compartidas. La responsabilidad es compartida, lógicamente, por el ingeniero estructural, el arquitecto, el geotecnista, el de riesgo sísmico, y también por el propietario. Y también por el propietario. Y siempre entendiéndose que el sismo tiene un carácter aleatorio, en magnitud, dirección, duración, debemos entender que el riesgo, quien lo está proponiendo, es lógicamente el propietario. El peligro lo propone el geotecnista, el geólogo, el de riesgo sísmico. Y la vulnerabilidad es tema que corresponde directamente al ingeniero estructural y también al arquitecto. Entonces salía de ahí de un contexto interesante de cómo podríamos nosotros también proteger al propietario final, porque yo voy a comprar un departamento y yo compro con todos los pasivos, pero también debería haber una protección a mi inversión. Y esa protección a mi inversión llegó con el tema de los seguros dentro de las edificaciones. Y los seguros van a la evaluación estructural. Pero generalmente cuando se hace una evaluación estructural, lo que se hace muy aparte de la inspección técnica al proyecto, se hace lógicamente un análisis con la norma vigente. Y lo único que estamos viendo es controles de distorsiones, y más de eso no vemos como tal. Todos los códigos de diseño también, para pasarlo a un rango inelástico, siempre van a amplificar los desplazamientos. Pero en realidad se necesitan estudios mucho más avanzados, tanto para la evaluación estructural como también, lógicamente, para promover la inversión. Entonces, los códigos siempre van a proteger la vida humana. No van a colocar cero pérdidas de vidas humanas porque es imposible indicar que no se van a perder las vidas humanas. Las vidas humanas se pueden perder por otros motivos ajenos a la estructura, ajenos al funcionamiento de la edificación. Lo que sí tenemos que asegurar es que la estructura siga sirviendo. Siga sirviendo se refiere a los servicios básicos.
que estos no pueden fallar, pero lamentablemente ocurren y han ocurrido en la historia en el Perú y en otros países, que los hospitales donde las personas tienen que atenderse, lamentablemente han fallado y las personas no pueden atenderse. Los equipos que son muy costosos también empiezan a descalibrarse y no pueden trabajar correctamente. Entonces viene una apertura importante de cómo cambiar las cosas, cómo hacer que esto cambie y tener prácticamente una norma de uso común para las personas, para los ingenieros estructurales, pero entendiendo también de que deben de comunicar al propietario que ese edificio no es de ninguna manera, no puedo garantizar de ninguna manera que quede operativo. No lo puedo garantizar con mi código de diseño. Que tengo que hacer cálculos, métodos o colocar dispositivos para poder garantizar eso. Mientras yo me pueda ceñir solamente a mi código de diseño, lamentablemente no voy a poder llegar a ese punto. Entonces de ahí se abre todo un abanico de lo que son las principales líneas de investigación. No voy a hablar de todas, de algunas de ellas. Una de ellas vienen a ser los métodos estadísticos y probabilísticos, en el cual se estudia los sismos como procesos eventuales y no estacionarios. Acá se ve el estudio de la vulnerabilidad de las edificaciones por zonas. Se utilizan siempre los muestreos. Y lógicamente a través de un estudio probabilístico voy a llegar a un porcentaje de acertación máxima, similar a lo que son elecciones generales en cualquier país. Los simulacros, algo similar a eso. Entonces, si tengo voy a acertar en un porcentaje muy alto si yo utilizo esto, pero también tengo que ir a la parte no lineal. No como el código que para pasar voy a colocar un factor, ese factor puede ser más, puede ser menos, queda la gran duda y ahí es donde nosotros debemos de insistir. El otro tema es la interacción suelo-estructura, donde algunos códigos de diseño, como el caso de Bolivia, han incorporado dentro de su norma la interacción suelo-estructura. En el caso peruano no se ha incorporado, solamente hay un párrafo que les estoy colocando en la parte inferior, en la cual se habla que puedo yo considerar la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente. Eso va a depender del ingeniero estructural. Entonces, ¿qué entiendo como interacción sobre estructura? El trabajo conjunto, suelo, cimentación y superestructura. A través de la interacción sobre estructura puedo detectar esa falla que se está observando, que se denomina laveo en losas. Puedo verlo dentro de un enfoque geotécnico como dentro de un enfoque estructural. Entonces, si yo abro la mente al mundo, me daré cuenta que desde hace muchos años, desde el año 2005, ya hay un comité de interacción suelo-estructura a nivel mundial. Fue el comité TC38 y luego pasó a partir del año 2011 a ser TC207, el comité técnico. Este comité técnico nos da los lineamientos, nos orienta por dónde debe de ir el tema de la interacción suelo-estructura dentro de un contexto global. Se trabajará en la forma como estamos viendo, con elementos sólidos, discretizados, para poder ver el comportamiento del suelo en todos sus estratos, como también puedo hacerlo a través de coeficientes de rigidez equivalente, como de los dinámicos, calibrados y validados lógicamente. Caso Bolivia, se ha ido con los modelos de Pais y Causel, de gacetas, para incorporar la interacción suelo-estructura dentro del código de Bolivia. Este comité lo ha dirigido durante 3 periodos consecutivos el profesor Vladimir Ulitsky.
una personalidad dentro de la interacción suelo-estructura. Se dice que es la persona más entendida en este tema. Yo tengo el honor de que él haya sido uno de mis jurados, una de las personas que avaló mi disertación doctoral, firmando y sellando. Me colocó el calificativo de excelencia. Agradecido por siempre con el profesor Uliski. Tuve la oportunidad en 2 ocasiones de escribirle correo y tuvo la gentileza de responder. Hoy en día el presidente es el profesor Lisiuk. Se dice que es el sucesor del profesor Uliski. Siempre se trabaja en los países del primer mundo en forma de las escuelas, así como el profesor Roberto Aguiar ha generado una escuela ya de seguidores, de investigadores. Igual se hace pues en los países del primer mundo. Entonces, siempre vamos a seguir ese camino. En la parte inferior está el enlace de este comité al cual uno puede acceder libremente y puede descargar mucha información. Yo quiero felicitar realmente a Seinsilab y al doctor Roberto Aguiar por esta notable contribución que están haciendo, aprovechando este tema de pandemia y poder seguir aprendiendo, transmitiendo lo poco que uno sabe. Esa frase, el conocimiento no se detiene, es algo muy importante, algo muy valioso de verdad. Y lo mismo ellos realizan simposios, seminarios, ciclos de conferencias, congresos, y las memorias están para libre descarga. Todos pueden acceder libremente. Otra de las líneas de investigación, lógicamente, es la no linealidad en sus 3 niveles. La no linealidad física, el comportamiento no lineal o el diagrama no lineal esfuerzo de formación, que para describir se puede utilizar el módulo tangencial de los pasos a través de rectas infinitas sucesivas que van a describir toda esa curvatura de cómo va a trabajar el material hasta el proceso de rotura. En esta no linealidad física también se ven los sismos sucesivos. ¿Cuál es el impacto y el daño que se ocasiona dentro de las estructuras? Sabemos perfectamente que después de un sismo severo vienen las réplicas, pero muy aparte de eso sabemos perfectamente que el tiempo de vida útil de una edificación debe ser como mínimo 50 años. Y en esos 50 años pueden ocurrir distintos sismos severos. Y la ocurrencia de estos distintos sismos severos ponen a prueba a la estructura y cuál es la respuesta que vamos a tener. En esos 50 años no debe de haber reforzamiento, es lo ideal. La otra no linealidad es la geométrica, el diagrama no lineal, desplazamiento de formación. Y la otra no linealidad, la constructiva. Yo recuerdo todavía desde la época que yo estudiaba en la antigua Unión Soviética, en Kiev, Ucrania, donde ya se hablaba de los coeficientes o factores de trabajo, que después se llamó desgaste estructural, que se refiere a este tema de la no linealidad constructiva. Como sabemos, pues utilizamos programas de cálculo. Estos programas de cálculo, cuando uno va a modelar, coloca el número de pisos, coloca la geometría y automáticamente se va a tener todo el edificio completo. Algo totalmente diferente de lo que va a ser el proceso constructivo. Entonces, la no linealidad constructiva tiene que ser el acercamiento entre lo que se construye versus lo que se modela. La metodología del desempeño en sus formas estático y dinámico no lineal. La metodología del desempeño, como conocemos, a través de un diagrama de esfuerzo de formación, vamos a tener para los elementos estructurales, vamos a plantear sus diagramas momento-curvatura, idealizamos las rótulas plásticas y obtenemos el nivel de desempeño de la estructura. En un lenguaje simple y sencillo.
si está en un nivel totalmente ocupacional, de seguridad de vida o está cerca del colapso. Entonces, ahí yo tendría cuál es el nivel que se va a tener esperado de la estructura post-sismo severo. A priori estoy determinando cómo se va a comportar mi edificio, algo que con el enfoque vigente de los códigos de diseño no es posible garantizar eso. Aunque había un ingeniero en uno de los cursos que dicté, recuerdo claramente que me decía que él daba un certificado de garantía a los propietarios de todos los proyectos que él diseñaba, que mínimo 75 años iban a estar las edificaciones sin daños en absoluto. Yo no sé cómo lo hacía en esa época, pero hoy en día sí sabemos cómo es que se tiene que hacer. Otro de los temas importantes dentro de las investigaciones es este sistema de muros de ductilidad limitada. Estos muros delgados, que son muros portantes y muros de corte, los cuales se unen con las losas y se unen con la cimentación y forman estos sistemas de alta densidad de muros, que cuando uno lo va a modelar, por más que los muros son delgados de 10 centímetros de espesor, como hay electrosoldada en su interior, lo modela, vas a hacer el análisis y siempre vas a tener distorsiones muy pequeñas por esa alta densidad de muros. Por esa alta densidad de muros vas a tener distorsiones demasiado pequeñas y casi siempre uno dice, bueno, entonces tiene que cumplir. Vas a una comisión revisora de proyectos y lógicamente que no te pueden rechazar porque estás dentro de lo normal, de lo correcto. Sin embargo, la experiencia de los sismos han demostrado que este sistema todavía es perfectible y se tiene que mejorar como todos los sistemas. Uno de esos temas importantes que discutimos en esa reunión que tuvimos en Lima, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, fue el tema del amortiguamiento. El amortiguamiento, para estos sistemas, el código actual de diseño, en el caso del Perú, otorga el 5%. Sin embargo, revisando informaciones bastante de fuentes de personas que realmente investigan y en un nivel bastante avanzado, nos dimos cuenta pues que ya se tenían ensayos e inclusive aproximaciones de que el amortiguamiento rondaba por el 2 al 2.5%. Eso nos va a llevar lógicamente a un reanálisis. Yo recuerdo que en una de las tantas conversaciones que se tuvo con el ingeniero Ángel San Bartolomé, que en paz descanse, un personaje del Perú dentro de la ingeniería estructural, él planteaba y decía que el factor de reducción para este sistema no debería de ser de 4, sino de 3, porque de acuerdo a las calibraciones experimentales, él tenía una aproximación a ese valor. Pues cuando calibramos con el 2% el modelo, nos dimos cuenta que tenía una similitud, no al 100%, pero sí bastante cercano con lo que decía el profesor Ángel San Bartolomé. Y llegamos a los disipadores de energía. Cuando usted llega al Perú, lógicamente aterriza en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú. Y al aterrizar en Lima, Perú, el aeropuerto Jorge Chávez, en alguna oportunidad usted debe haber visto que en la torre central hay una especie tipo de arriostres en forma de V invertida, tipo chevron, y ahí se han colocado los disipadores de fluido viscoso. Este aeropuerto fue construido pues en la década del año 1966 aproximadamente, 60, pasó el sismo de 66, ha pasado el sismo de 70, 74, y el aeropuerto ha estado en buen estado. Cuando se concedió una nueva administración en el aeropuerto, en esta nueva administración, solicitaron de nuevo a la misma empresa que había realizado el diseño inicial y propusieron esta alternativa
del uso de los disipadores, porque había un déficit de disipación de energía por el orden cerca del 40%. Frente al aeropuerto Jorge Chávez, usted puede descansar en el Hotel Costa del Sol. No quiero ir a Lima, estoy solamente de escala. Tengo riesgo de que pueda ocurrir algo porque en nuestros países a veces ocurre que uno sale y nos pasa algo totalmente triste. Gracias a Dios nunca me ha pasado, pero conozco algunos casos que sí les ha sucedido. Entonces yo me quiero hospedar en el mismo aeropuerto, no correr el riesgo y me voy al Hotel Costa del Sol. Frente al mismo aeropuerto y dentro del aeropuerto, este hotel también tiene disipadores de fluido viscoso en su ampliación que han realizado. En el aeropuerto, en la torre central, no se han colocado por toda la altura, significa en todos los pisos. No, sino en forma alternada, donde realmente necesitaba el edificio, es ahí donde se ha colocado. En la ampliación del Hotel Costa del Sol, en los últimos niveles. Y bueno, los disipadores de energía de fluido viscoso. Lo primero que debemos entender que con un diseño convencional, lo que espero ya hemos dicho que son daños. Los daños pueden ser importantes, el sismo es severo, como pueden ser moderados. Alguien diría, pero yo pagué por este diseño y miren lo que ha sucedido después de este sismo similar al de Chile. Pues el ingeniero estructural puede indicar claramente que eso está contemplado dentro del código. Se acepta el daño, se acepta. Y no es en el Perú, es en todos los países, se aceptan el daño. Entonces, como se aceptan los daños, hay la otra alternativa, no solamente la metodología del diseño por desempeño para a priori determinar cuál es el comportamiento esperado del edificio, sino también el uso de sistemas adicionales como les había indicado. En este caso, los disipadores de energía. Estos disipadores de energía lo que van a hacer es reducir la vibración. Van a reducir todo ese proceso de vibración del edificio. Van a reducir las distorsiones, los desplazamientos laterales, las fuerzas internas de diseño. La marca Taylor. La marca Taylor es una de las marcas pioneras, así como la marca de Kajima Corporation, en cuanto a los disipadores de fluido viscoso. Taylor tiene una gran ventaja, que en primer lugar es una de sus grandes propagandas que ellos transmiten es que ha sido utilizado por la NASA. Y otra de las grandes propagandas que Taylor hace es que Taylor ingresó al Japón. Japón es un país donde para que ingrese un producto tiene que ser de alta calidad. Extremadamente exigentes los japoneses. Y el haber ingresado este disipador al mercado japonés, haberse utilizado, ya es una propaganda positiva de por sí. En el Perú, en un porcentaje demasiado alto, se han utilizado estos disipadores marca Taylor. Como sabemos, tiene silicona compresible en su interior, cámaras, al pasar de una hacia la otra, a través de orificios, va a disipar la energía. Van a trabajar tipo Arioste, como estamos observando. Y tenemos empresas que se dedican a la venta de estos dispositivos. Tenemos dos empresas. La empresa pionera es CDB Perú, que está el enlace en la parte inferior. Empresa de jóvenes provincianos que llegaron a conquistar Lima y llegaron a conquistar un mercado que no tenía competencia en esos momentos. Hoy en día sí tienen competencia, pero ya están muy consolidados. Ellos no solamente se dedican a la venta, ellos también pueden diseñar. Son miembros también del comité, por ejemplo, de aislamiento. Hacen el mantenimiento de los dispositivos. Y hoy en día tienen una particularidad especial de los dispositivos.
Pues antes, con estos dispositivos, uno compraba de acuerdo a una fuerza axial determinada. Hoy en día hay una serie de requisitos para poder cotizar el dispositivo. Y luego de cotizarlo, lógicamente que te permiten viajar hasta los Estados Unidos para poder estar presente dentro de los ensayos y elaborar los protocolos que siempre se van a hacer en todo tipo de dispositivo. Entonces, hay ventajas importantes. La competencia, lógicamente, es el disipador SLB en el Perú ante este dispositivo. Pero este dispositivo también, no solamente la única empresa, hay otra empresa que también provee de estos dispositivos. Y entendemos que no solamente son los disipadores dentro de las líneas de investigación, porque los disipadores, ¿cuál es la tarea que tenemos nosotros ante la venta de disipador Taylor? Que es costoso, encarece un proyecto. Siempre se dice, pues yo quiero seguridad, pero a menor costo. Y ese es el tema prioritario en el cual hoy en día estamos inmersos, de cómo se puede lograr disipadores que me permitan ahorrar en el proyecto, ahorrar en el proyecto. Es decir, no voy a adicionar un valor, sino voy a reducir el valor. Y teniendo una performance, un desempeño el más adecuado. Entonces, en ese caso, estas investigaciones son la tendencia en nuestros países de poder fabricar. ¿Por qué no fabricar disipadores, pero de bajo costo? Ya no para edificios tan altos, donde necesitamos pues cargas axiales bastante grandes. No, sino necesitamos controlar para edificios de mediana y baja altura. Es ahí donde podríamos utilizar nuevos dispositivos, ¿no? Nuevos dispositivos. Los aisladores también. Tenemos un proyecto, uno de los tantos proyectos, es igual que los disipadores de fluido viscoso, hay muchos proyectos en el Perú. Ya se superaron hace buen tiempo las 50 edificaciones con disipadores marca Taylor. Los aisladores. Uno de los aisladores preferidos también en el Perú, porque el Perú no es un país que exporta, sino que importa esta tecnología y la utiliza dentro de las edificaciones. No estamos de ninguna manera en ese nivel de poder crear, pero en aisladores ya se han dado algunos pasos importantes. Por ejemplo, en Arequipa se da un paso importante el doctor Enrique Simbor acerca de aislador de bajo costo, aislador de bajo costo. Y ya se hizo un primer proyecto y se tiene en cartera más proyectos, pero este tema de la pandemia, lógicamente que ha sido un problema grande para todos nosotros, ¿no? Bueno, el campus de la UTEC, la Universidad Tecnológica de Lima, donde se han utilizado los aisladores con núcleo de plomo. Esta universidad ha logrado un premio internacional por ser edificio sismo resistente y a su vez ecológico. Una armonía, estructura, arquitectura y medio ambiente que ha merecido un premio internacional. Entonces, en disipadores y en aisladores ya se había empezado. El aeropuerto Jorge Chávez hizo el reforzamiento en el año 2007 y en aisladores desde el año 2012 ya estaban los aisladores en el Perú y se estaban construyendo. Pero el código de diseño todavía, ¿no? El código de diseño todavía. Entonces, los aisladores conocemos perfectamente, en este caso de los aisladores que se importan en nuestro país, en el Perú, ¿no? Porque todos somos sudamericanos y somos como una sola nación, ¿no? Se importan es los aisladores Marcadis, que es una marca también bastante reconocida, cuya también propaganda siempre es que ha ingresado al mercado japonés. Los aisladores Marcadis, los de núcleo de plomo, la
gran parte de la investigación hoy en día con aisladores está en esa denominada interfase. En la interfase es ahí donde el aparato matemático, la energía de entrada y la energía de salida, cómo mejorar el rendimiento de los mismos, es un tema importante en las investigaciones y al mismo tiempo de generar aisladores de bajo costo. Como sabemos, desacopla la subestructura y la superestructura. En comparación con el edificio convencional, vamos a tener muchos daños y en el otro, daños prácticamente imperceptibles. Por lo mismo que se va a mover como un cuerpo rígido. Ahora, la pregunta sería, ¿y siempre se van a utilizar disipadores y aisladores? No siempre es necesario los disipadores y aisladores. No siempre. Entonces llegó un momento en el cual el código de diseño ya tenía que dar un paso hacia adelante porque ya se estaban construyendo muchas edificaciones con disipadores y con aisladores y todavía no había un código que dé una luz, por lo menos, por dónde debe de ir este tema de la disipación y la aislación. Es por eso que en el año 2018, en el nuevo Código de Diseño Sismo Resistente del Perú, en su artículo 23 ya se contempla el uso de los dispositivos de disipación y aislación. Y nos orientan rápidamente a utilizar el código americano, ASCE, en su versión 710 primero, ¿no? Poder utilizarlo. Estaba contemplado, estaba permitido. Pero algo muy importante que hay que aclarar es que la instalación debe de ser con profesionales que conozcan el tema. Porque si no, lamentablemente, esto no va a funcionar correctamente. Parece muy sencillo, pero es de gran responsabilidad. Tanto el sistema de disipación como el sistema de aislación. Pero se dio un paso importante en el año 2018. Entonces, pero ya en su versión 2014-2016 ya estaban dando las luces de que se iban a usar los sistemas de disipación y de aislación. Hasta que en el mes de diciembre del año 2018 sale a la luz la norma de aislamiento sísmico en la base. Ya se cuenta con una norma de aislamiento sísmico en la base. Año 2018, mes de diciembre. Y se orienta a que todos los hospitales en el Perú deben de estar aislados en la base. Todos los hospitales que están en las zonas 3 y 4, significa zonas de alta sismicidad y muy alta sismicidad, deben de contar con los aisladores en la base. Vuelvo a repetir, no siempre será obligatorio el uso de los aisladores. Todo dependerá de la memoria de cálculo para poder indicar que eso no va con el sistema de aislamiento y que se puede hacer en forma convencional, pero con otro tipo de metodología que garantice que este hospital va a quedar operativo post-sismo severo. Vamos a hacer ahora especie pregunta-respuesta. Tenemos una primera pregunta que dice, para realizar el diseño con disipadores, se necesita cumplir con, y nos dan 5 alternativas: distorsión de entrepisos, fuerza cortante mínima, fuerza cortante y desplazamiento lateral máximo, distorsión y fuerza cortante mínima, distorsión y desplazamiento lateral máximo. Nuestro código de diseño nos exige que debemos de cumplir con la fuerza cortante en la base y la distorsión de entrepisos para poder utilizar estos tipos de sistemas. Significa que vamos a tener un margen adicional para poder trabajar correctamente ante sismos catalogados como muy severos o catastróficos. Una segunda pregunta, lo que ya habíamos hablado, los disipadores de fluido viscoso. ¿Van a incrementar el amortiguamiento? Dijimos que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en su torre central, tenía un déficit de disipación de energía de cerca del 40%. Entonces era menos del 20%, entre el 20 y el 40, más del 40, no hay valor. El valor que se estima es entre el 20% y el 40%.
Menos del 20% no es necesario los disipadores, es suficiente con mejorar la estructura. Más del 40% tampoco, porque la estructura también tiene que trabajar como tal. Entonces será entre un 20% y un 40%. Acá podemos ver las ventajas que nos van a producir el uso de estos disipadores de energía. Primeramente me van a reducir los desplazamientos de la estructura. Me van a reducir. Me van a incrementar, lógicamente, el amortiguamiento, como habíamos indicado, entre un 20% y un 40%. Si me incrementan el amortiguamiento, me reducen los desplazamientos. Me van a reducir las fuerzas internas de diseño. La ventaja es que se puede utilizar para edificios existentes como para edificios nuevos. Las desventajas o algo que no está y que debe estar contemplado dentro de un proyecto es que se tiene que hacer un mantenimiento y se tiene que calibrar por sismo severo. No va a permitir reducir volúmenes de concreto y de acero, así como los daños en equipamiento y elementos no estructurales. Había antes un problema entre la arquitectura y la estructura, en el sentido que los arquitectos no contemplaban, no daban su visto bueno, en pocas palabras, para el uso de estos sistemas dentro de proyectos de edificaciones. Ellos se basaban en un hecho muy simple, que esto no armoniza con la arquitectura. Pues bien, pasó un tiempo, apareció una nueva corriente arquitectónica de arquitectos más jóvenes y que indicaban pues que era muy importante el uso de estos sistemas de protección sísmica y que sí armonizaban con la arquitectura. Todo depende del lugar de colocación y de la forma como va a estar la configuración geométrica del dispositivo. Aparece esta corriente y tiene una base importante al decir que cuando uno está viviendo en un edificio y este edificio tiene disipadores, se va a sentir mucho más tranquilo, un poco más en paz consigo mismo. Y por más que ocurra un sismo severo, lógicamente que lo va a pasar de lo más tranquilo posible. Un arquitecto bastante reconocido decía, imagínense que yo estoy durmiendo. Ocurre el sismo, despierto, observo al disipador y voy a seguir durmiendo porque me siento protegido. Al disipador también se planteaba primero que en la arquitectura había que esconderlo prácticamente, no darlo a conocer hacia afuera. Y viene la otra corriente que dice que no, que se tiene que mostrar tal como está. No puede haber ningún recubrimiento en absoluto de ninguna forma. Tal como es el disipador, así tiene que quedar. Pues es muy sencillo para poder montarlo, pero vuelvo a repetir, es importante que exista la asesoría profesional de especialistas en el tema que puedan apoyar en el montaje de los mismos. Y otra de las grandes ventajas que va a retornar a su posición inicial. Respecto al amortiguamiento, como habíamos indicado en este gráfico, es bastante simple de entender que conforme yo incremento el amortiguamiento, estoy reduciendo los desplazamientos. Y voy a utilizar los denominados registros acelerográficos. Acá viene un problema bastante fuerte. En nuestros países, pues, la cantidad de acelerógrafos que tenemos no cubre todo el territorio nacional. Y como no cubre todo el territorio nacional, los códigos nos exigen 3 registros como mínimos en la misma zona y en el mismo tipo de suelo. Y lamentablemente con lo que tenemos no se llega a esos registros confiables para cada tipo de suelo. Entonces, hay una tarea bastante grande de poder instrumentar, en el caso del Perú, con más acelerógrafos y tener mayores registros y con el tiempo tener espectros localizados también. Lo que me va a dar con estos dispositivos, habíamos indicado, la reducción de los desplazamientos.
me va a reducir notoriamente los desplazamientos. En el gráfico izquierdo podemos ver para un proyecto, ahí tenemos empotrado, color negro, sin disipador, y con disipadores los colores que se tienen. Hay una reducción notoria. También en el gráfico derecho nos está mostrando las fuerzas internas de diseño. El modelo sin disipador, voy a tener un momento alto y con los distintos tipos de disipadores se van a reducir como tal, se van a reducir. Entonces me van a reducir las fuerzas internas de diseño. Respecto a la metodología que se va a tener que seguir, primeramente se va a tener que calcular un factor de reducción de respuesta para ambas direcciones. Se recomienda utilizar los disipadores en las dos direcciones y se tiene que colocar 2 en cada una de las direcciones. En los extremos puedo colocarlos de tal manera que van a haber siempre 2 disipadores en una dirección y 2 disipadores en la otra dirección. Este factor de reducción de respuesta relaciona la distorsión o deriva máxima con la distorsión objetivo. Esta distorsión máxima es del análisis del edificio y la distorsión objetivo se obtiene a través de la metodología del desempeño, a través de la relación daño-distorsión, la metodología HASUS. Luego voy a calcular el amortiguamiento efectivo. Este amortiguamiento efectivo debo de considerar el amortiguamiento de la estructura del 5% en el caso del concreto, y luego voy a restar ese 5% y voy a obtener el amortiguamiento viscoso para ambas direcciones. Vuelvo a repetir, si este amortiguamiento está entre un 20 a un 40%, sí se necesita. Si está menos, no es tan importante. Pero en algunos de los casos, por la importancia del tipo de proyecto, es que por más que esté con 15%, lo llevamos a 20% como mínimo para poder incorporar los dispositivos y ver la respuesta que se va a tener en la estructura. Lógicamente que para llegar a la metodología HASUS tenemos que ver esta matriz de doble entrada, nivel de sismo de diseño versus nivel de comportamiento esperado. Se diseña con un sismo raro, en nuestro código de diseño de 475 años, y ahí tenemos para que quede con una seguridad alta, se podría decir, mediana, baja, o categorías A, B, C, edificios esenciales, importantes y comunes. Acá tenemos la relación daño-distorsión según la metodología HASUS. Ahí podemos ver nivel de diseño versus daño y obtenemos, de acuerdo a lo que queremos diseñar, la nueva distorsión. Esta distorsión es distinta a la distorsión que utilizamos en nuestro código de diseño. Otra pregunta, pregunta 3. Nos dice, de acuerdo al balance de energía entre un edificio sin disipador y el mismo con disipador, aparece la. ¿Qué energía aparece? Cuando tengo un edificio sin disipador y con disipador, lo que va a aparecer es lógicamente la energía del disipador. Entonces eso nos va a llevar a una ecuación de un balance de energía. En este balance de energía, en esta ecuación matemática, tenemos la energía de entrada del sismo, la energía cinética, la energía potencial o de deformación elástica, la energía propiamente disipada por el sistema estructural y la energía del dispositivo. Acá tenemos el edificio sin disipadores. Edificio sin disipadores, podemos ver que se esfuerza el edificio al máximo para poder disipar toda la cantidad de energía. Y en el lado derecho tenemos el edificio ya con el disipador de fluido viscoso. En este caso, hay una disipación importante de energía a través del tiempo con el dispositivo. Pregunta 4. Los disipadores de fluido viscoso se pueden colocar como o en forma de diagonal, chevrón, scissor jack, en doble chevrón o en X.
Pues todas ellas. En todas estas formas podemos colocar. Lo que se tiene que buscar es la eficiencia del dispositivo. La mayor eficiencia se logra con el Chevron, como lo que se hizo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde el disipador está debajo de las vigas, prácticamente en ese nivel de conexión, y ahí tenemos que hay una eficiencia máxima del control del sismo. Pero hay otras configuraciones, como este edificio de Gerpal en Lima, que se ha colocado tipo doble Chevron, ¿no? Jack, en fin, muchas configuraciones o geometrías propias del dispositivo. Entonces, el lugar de colocación, la geometría nos va a dar distintas eficiencias como tal. Entonces, depende del proyectista, el ingeniero estructural, de poder contemplar la opción más, la mejor opción, en pocas palabras, para el edificio, ¿no? Pregunta 5. Los disipadores son sistemas pasivos, activos, híbridos, semiactivos. ¿Qué vienen a ser los disipadores? Pues nos vamos a la clasificación de los sistemas de protección sísmica. Dentro de los sistemas modernos de protección sísmica y dentro de los sistemas pasivos tenemos a los disipadores de energía. Los disipadores de energía. Entonces pertenecen a los sistemas pasivos tan igual como los aisladores en la base. Todavía hay un universo grande por seguir investigando. Claro está que nuestras realidades, como les decía, nos llevan a tratar de buscar aisladores y disipadores de bajo costo. Esa es una tarea prioritaria que debemos de tener. 6. El disipador de fluido viscoso depende de cuál es la forma como se va a activar este disipador. Por desplazamiento, por velocidad, por desplazamiento más velocidad, fuerza más velocidad, fuerza más versus desplazamiento. ¿Cómo se va a activar? Pues se activa por velocidad. El disipador de fluido viscoso se va a activar por velocidad. La fuente está en la parte inferior de la norma, ¿no? Los viscoelásticos, tanto sólidos como de fluido, por desplazamiento y velocidad. Los histeréticos de plastificación y fricción por desplazamiento. Entonces, el de fluido viscoso por velocidad. Los disipadores de fluido viscoso, pregunta 7, trabajan en, ya habíamos indicado que trabajan tipo arriostre metálico, y si trabaja tipo arriostre metálico, lógicamente que va a trabajar en tracción y compresión. No todo es el disipador, como ya lo conocemos. El disipador es una parte de todo ese gran bloque que vamos a tener. Va empernado a un brazo metálico, el cual tiene que tener un diseño de rigidez que permita que esa fuerza del disipador absorba el brazo, transmita hacia los nudos extremos que vienen hacia las cartelas. El brazo metálico también está unido a las cartelas, tan igual como el disipador, a través de pernos especiales que se colocan, ¿no? Entonces acá el montaje parece demasiado sencillo, pero es demasiado importante también controlar cuál será esa deformación de este disipador, de tal manera que tenga esa capacidad de ida y retorno. Este es el disipador de fluido viscoso, las partes del disipador de fluido viscoso. Tenemos una horquilla al final, lado derecho, tenemos acero al carbono, una forma de protección contra la corrosión, tenemos el cilindro, la cabeza del pistón, que es el número 4, la silicona en su interior, la número 5, el vástago con el cual se va a empujar, el número 6, los sellos, lógicamente, que van a ser importantes para evitar cualquier tipo de fuga, ¿no? Y la junta dinámica, número 7, 8, la tapa de tratamiento térmico, la 9, el fuelle, y la 10, el cojinete, ¿no? Esa es la forma, las partes del
disipador. Vemos que hay tres cámaras. Como habíamos indicado, esa silicona al pasar con ese pistón de empuje va a permitir que la silicona vaya de cámara en cámara a través de orificios. Estos orificios van a permitir la disipación. Entonces empuja, ahí va a tener una compresión y tracciona dependiendo del movimiento del edificio. Cuando va a vibrar hacia un lado se va a traccionar, cuando vibra hacia el otro se va a ir comprimiendo. Entonces siempre va a estar en tracción y compresión como estamos observando, ¿no? Y tenemos ahí la cámara de estancamiento donde se va a lograr verificar el lazo histerético del disipador. Acá tenemos un proyecto, por ejemplo, en la ciudad de Chiclayo, al norte del Perú, donde se había colocado el tipo Chevron, no como el aeropuerto Jorge Chávez, sino Chevron directo. Se tiene que verificar los lazos histeréticos de todos los disipadores. Al verificar los lazos histeréticos de todos los disipadores, estaban todos muy bien, excepto en el primer piso. En el primer piso, el lazo histerético parecía de un viscoelástico. Entonces yo no puedo cambiar sin consultar al arquitecto, porque es quien me puede dar el visto bueno de que sí va a funcionar el edificio correctamente de esta forma funcional, no estructural. Se autoriza hacer el cambio a tipo diagonal y se logra obtener el lazo histerético adecuado. Entendemos que todo ese lazo histerético viene a ser la energía disipada. Tengo que controlar la distorsión de acuerdo al código de diseño. Controlo la distorsión y cumplen correctamente. El edificio previo no cumplía. Con el disipador llegó a cumplir normalmente. Pregunta 8. La ecuación general de disipador de fluido viscoso depende de fuerza, coeficiente de amortiguamiento, exponente de velocidad, fuerza más coeficiente de amortiguamiento más exponente de velocidad. Pues bien, la ecuación es fuerza igual coeficiente de amortiguamiento por velocidad elevado al exponente de velocidad, alfa. El coeficiente de amortiguamiento viene a ser del disipador, del dispositivo. Aparece ahí también en este detalle el brazo metálico que aporta la rigidez adecuada. En esta forma se había colocado en ese proyecto. Cuando uno va a modelar, lógicamente que va a ser tipo modelo de un elemento damper entre dos puntos. Y ahí vamos a necesitar rigidez, el coeficiente de amortiguamiento y el exponente de velocidad. Este exponente de velocidad de amortiguamiento es de 0.5 para el disipador de fluido viscoso. La rigidez, voy a determinarlo como la rigidez axial sobre la longitud del brazo metálico. La rigidez del brazo metálico como tal. Para calcular el coeficiente de amortiguamiento, hemos indicado que va a haber un grupo de disipadores. Entonces, la suma de los coeficientes de amortiguamiento lo determino por esa fórmula. El beta H ya lo habíamos visto, que es el amortiguamiento viscoso en la parte inicial del cálculo. A viene a ser la amplitud del modo fundamental. Omega viene a ser la frecuencia. M, la masa del piso. Pi sub i viene a ser el desplazamiento del modo 1. Lambda es un parámetro del FEMA, el cual está al lado derecho, siendo el alfa igual a 0.5, el lambda va a ser de 3.5. Pi RJ. Pi RJ viene a ser el desplazamiento modal relativo en los extremos del disipador. Theta J viene a ser el ángulo de inclinación del dispositivo. Es viscoso, no lineal, debido a que el alfa que se tiene es menor a 1. En cuanto al registro acelerográfico,
En el Código peruano se contempla en el artículo 30.1 que necesitamos como mínimo 3 registros acelerográficos con las 2 direcciones ortogonales, 2 componentes ortogonales. Mínimo 3. Ahora, características en el mismo tipo de suelo y en la zona del proyecto. La entidad responsable es el Instituto Geofísico del Perú, quienes nos deben de brindar dicha información. Cuando uno solicita, el Instituto Geofísico del Perú le envía cierta información como tal para que uno pueda procesarla. Pero también no siempre cuentan con la cantidad de registros y no todos los registros van a ser válidos para nuestro proyecto. ¿Por qué no van a ser válidos? Porque nos exigen que tenemos que escalar a un espectro de diseño, considerando un factor de reducción R igual a 1. Como no se va a lograr el objetivo, también se permite utilizar registros sintéticos o matemáticos o artificiales. Eso está contemplado en el código en el punto 30.1.2. Ahí nos indica que podemos utilizar registros artificiales. Pues bien, yo deseo trabajar con CDB, ellos también me pueden brindar registros artificiales. Cuentan con una familia de registros que los podría utilizar. Entonces, CDB trabaja con un programa para el proceso de escalamiento que es el SIGMOmatch. No es el único programa existente, hay muchos programas. Y como siempre lo digo, todos son muy buenos, todos hacen cosas importantes. Entonces, yo mi registro acelerográfico lo voy a llevar al escalamiento, como estoy viendo, a mi espectro de diseño. Hasta allá lo voy a llevar. Lo voy a llevar. Con ese factor R igual a 1. ¿Cómo lo voy a analizar? 2 casos para cada registro acelerográfico. Este-oeste en X, norte-sur en Y. Primer caso de análisis. Segundo caso de análisis, voy a invertir. Norte-sur en X, este-oeste en Y. Finalmente, voy a tener que llegar a elegir un tipo de fuerza con la cual se importan los disipadores marca Taylor. Generalmente se importan fuerzas de 55 kips, 110 kips y 165 kips. Son los más comerciales que se importan. Vuelvo a repetir, se fabrica hoy en día exactamente para su proyecto. Ya no es como antes que a través de esa fuerza axial yo voy a importar un número determinado de disipadores. No, ahora en forma especial se fabrica para el proyecto, lógicamente que tiene un tiempo de fabricación y uno tiene que contemplarlo eso en el proyecto como tal. Luego tengo que agruparlos por niveles de fuerza, de acuerdo a la cantidad de disipadores que voy a necesitar y en qué niveles de fuerza van a estar como tal. Cantidad con sus niveles de fuerza. Quiero cotizar, porque tengo que llegar a la cotización para mi proyecto. Para la cotización, ya les he indicado, una de las empresas proveedoras en el Perú, CDB, Ingeniería Antisísmica. Ellos nos exigen que debemos de tener la fuerza axial máxima, el coeficiente de amortiguamiento. Fuerza axial la vamos a obtener del cálculo estructural, el coeficiente de amortiguamiento, ya hemos indicado cómo se obtiene. Exponente de velocidad, que es de 0.5. La máxima deformación. La máxima deformación. Ahí hay una limitación. Los fabricantes contemplan un factor de seguridad de tal manera que la máxima deformación sea menor a 5 centímetros. Menor a 5 centímetros. La máxima velocidad.
La máxima velocidad la voy a obtener despejando de la ecuación general del disipador de fluido viscoso y ahí obtengo la máxima velocidad. La forma de colocación de los dispositivos, cómo van a estar colocados y, lógicamente, la cantidad. Después de toda esa información, lógicamente que le van a cotizar. Y esa cotización, por lo general, tiene un tiempo de vigencia de 30 días. Se actualizan los precios, como es entendible, cada 30 días. Ahí se tiene una cotización. Y ya yo elijo realmente si este tipo de dispositivo me conviene o no como tal. De esta ecuación general despejamos la velocidad y por último, CDB me otorga una garantía del producto. La garantía del producto es de 35 años. 35 años es la garantía del producto. Es decir, CDB otorga 35 años. Si ocurre inconveniente con el dispositivo, pues va a tener que ser cambiado en ese tiempo de 35 años. Por último, tenemos acá una tabla, de acuerdo a lo que hemos visto, una tabla 1 y una tabla 2. En esta tabla 1 tenemos letras A, B, C, D, E, y la tabla 2 quiero correlacionar como una comprobación de todo lo que he visto. Pues bien, yo empiezo a pensar. La rigidez K le pertenece al brazo metálico. El exponente de velocidad es para el viscoso no lineal. Coeficiente de amortiguamiento es del disipador. Deformación máxima, menos de 5 centímetros. Y la distorsión objetivo lo obtengo por la metodología Haas. Ahí tenemos. Y terminando, una frase de este gran genio, el profesor Nikolai Nikolaevich Leontiev. Tuve el privilegio de haberlo conocido. Él era el jefe de la cátedra de mecánica estructural de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú, en Rusia, cuando yo llegué al doctorado. Recuerdo claramente la forma tan transparente, tan humilde, tan sencilla y tan bueno, porque el día que yo me defendí, ese día él tuvo la gentileza de darme su celular para hacer una llamada a Perú, porque me preguntó si había comunicado a mis padres. Dije que todavía. Me dijo, toma mi celular, llama a Perú y dile que ya eres doctor, ¿no? Cosas grandes que recuerdo de este gran genio, que fue el creador del método de rigidez variable para dos estratos de suelo por la interacción sobre estructura con dos coeficientes de balasto. Recuerdo que al año que estaba en el doctorado, tanto uno pensaba en la disertación doctoral que hasta durmiendo seguía pensando y soñando y a veces resolviendo problemas. Eso en Perú siempre se dice que uno está perdiendo la razón. Entonces, cuando fui a verlo a él, me dijo esta frase: el cerebro es como el corazón, jamás debe descansar. Es por ello que los intelectuales resuelven problemas hasta cuando duermen. Lo que están haciendo ustedes allá en Ecuador, el conocimiento no se detiene por más pandemia que exista. Les agradezco en especial al doctor Roberto Aguiar por la gentileza de invitarme. Espero haya sido de vuestro agrado la presente conferencia. Bueno, como siempre, ahí está mi correo electrónico, enlaces de mi blog, blog de libros, el canal de YouTube, que es bastante visitado. Y hoy día cumple mi pequeño 3 años y medio, y como le decía a Brian Cagua, tengo que estar también compartiendo con ellos un momento. Muchas gracias, doctor Aguiar. Gracias, Brian Cagua. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Muchas gracias, estimado doctor Villarreal, por su excelente intervención. Realmente brillante en todos los aspectos, muy valioso también para poder aprender un poco más de estos disipadores. En honor al tiempo, quisiera hacerle una única pregunta, si es posible. Ya, sí, por favor. La pregunta es,
¿Qué bibliografía nos recomendaría para el análisis y diseño de disipadores viscosos? Miren, me comprometo a enviar mis 2 libros de disipadores para que puedan guiarse. Muy aparte de eso, hay muchas tesis que he asesorado el disipador de fluido viscoso dentro de mi blog como tal, ¿no? Entonces, me comprometo a enviarle al doctor Roberto Aguiar para que lo pueda compartir libremente con todos. Muy amable, gentil. doctor. Muy Claro, bien. doctora Ayala. Muchas gracias, ingeniero. Yo quiero agradecer profundamente a mi amigo, el doctor Henner Villarreal. Dictó una conferencia magistral muy didáctica, con preguntas y respuestas. Lo presentó el problema de una forma bastante sencilla y de seguro que esto nos va a ayudar muchísimo. El doctor Villarreal es autor de varios libros sobre esta temática. Le agradezco mucho por esa generosidad de enviarnos su libro para compartir con ustedes. Todo el tiempo tenemos que estar estudiando, siempre hay algo nuevo. Y como el profesor dijo, lo que sabemos es como un grano de arena en el mar. Eso nos obliga a estar continuamente estudiando. Y el rato que dejemos de estar estudiando, simplemente debemos hacernos a un lado para que otra gente siga con ese ímpetu de la investigación. Muchísimas gracias, doctor, y le deseo éxitos en su vida profesional. Muy amable, gracias. Gracias a usted, doctor. Un abrazo a la Igual distancia. forma, igual forma. Que Dios los bendiga. Muchas Igual gracias. manera. Buenas noches. Queremos reiterar nuestro agradecimiento, doctor Villarreal, de parte de todos quienes organizamos este evento. Inauguramos los mejores de los éxitos en su vida personal, en su vida profesional. Muchas gracias por su tiempo. De esta manera culminamos Gracias. el 26º día de conferencias. Agradecemos a todos los asistentes y participantes de este evento y reiteramos también nuestra invitación. El conocimiento no se detiene, todos los lunes a las 19 horas, Ecuador. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Gracias. Gracias.